Oremos Digital. Permite que la palabra de Dios sea el alimento de tu vida. Queridísimos hermanos y hermanas, bienvenidos. Estamos a lunes 21 de agosto, 20ª semana del tiempo ordinario, 4ª semana del Salterio. Memoria obligatoria de San Pío X Papa, color litúrgico blanco. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Le damos gracias a Dios por este nuevo día que nos concede, por esta semana que nos permite comenzar. Vamos a escuchar la palabra. Lectura del libro de los Jueces, capítulo 2, versículos del 11 al 19. En aquellos días los hijos de Israel obraron mal a los ojos del Señor y sirvieron a los Baales. Abandonaron al Señor, Dios de sus padres, que les había hecho salir de la tierra de Egipto, y fueron tras otros dioses, dioses de los pueblos vecinos, postrándose ante ellos e irritando al Señor. Abandonaron al Señor para servir a Baal y a las Astartés. Se encendió entonces la ira del Señor contra Israel, los entregó en manos de saqueadores, que los expoliaron y los vendió a los enemigos de alrededor, de modo que ya no pudieron resistir ante ellos. Siempre que salían, la mano del Señor estaba contra ellos para mal, según lo había anunciado el Señor y conforme les había jurado, por lo que se encontraron en grave aprieto. Entonces el Señor suscitó jueces que los salvaran de la mano de sus saqueadores. Pero tampoco escucharon a sus jueces, sino que se prostituyeron yendo tras otros dioses y se postraron ante ellos. Se desviaron pronto del camino que habían seguido sus padres, escuchando los mandatos del Señor. No obraron como ellos. Cuando el Señor les suscitaba jueces, el Señor estaba con el juez y los salvaba de la mano de sus enemigos en vida del juez, pues el Señor se compadecía de sus gemidos, provocados por quienes les vejaban y oprimían. Pero a la muerte del juez volvían a prevaricar más que sus padres, yendo tras otros dioses, para servirles y postrarse ante ellos. No desistían de su comportamiento ni de su conducta obstinada. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 106. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. No exterminaron a los pueblos que el Señor les había mandado. Emparentaron con los gentiles, imitaron sus costumbres, adoraron sus ídolos y cayeron en sus lazos. Inmolaron a los demonios sus hijos y sus hijas, se marcharon con sus acciones y se prostituyeron con sus maldades. La ira del Señor se encendió contra su pueblo y aborreció su heredad. Cuántas veces los libró, mas ellos, obstinados en su actitud, perecían por sus culpas, pero Él miró su angustia y escuchó sus gritos. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 19, versículos del 16 al 22. En aquel tiempo se acercó uno a Jesús y le preguntó: Maestro, ¿qué tengo que hacer para obtener la vida eterna? Jesús le contestó: ¿por qué me preguntas qué es bueno? Uno solo es bueno. Mira, si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Él le preguntó: ¿cuáles? Jesús le contestó: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre, y ama a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: todo eso lo he cumplido, ¿qué me falta? Jesús le contestó: si quieres ser perfecto, anda, vende tus bienes, da el dinero a los pobres, así tendrás un tesoro en el cielo, y luego ven y sígueme. Al oír esto, el joven se fue triste porque era muy rico. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, queridos hermanos y hermanas, primero que todo, quiero felicitar a todos los laicos que sirven a las parroquias como catequistas.
los del bautismo, los catequistas de primera comunión y confirmación, los catequistas de los adultos. Para todos ustedes mi abrazo y mi gratitud. Hoy es el día de los catequistas. Hoy celebramos la memoria de San Pío X. Dice lo siguiente: fue el primer papa de la época contemporánea, procedente de la clase campesina y popular. Además fue uno de los primeros papas que cubrió todas las etapas del ministerio pastoral, de capellán a papa. José Sarto nació en Riese, en la diócesis de Treviso, Italia, en 1835. Después de su ordenación a sacerdotal, fue enviado como capellán a la parroquia de Tombolo, Italia, donde permaneció 9 años. Durante otros 8 desempeñó el ministerio de párroco en Salzano, Italia, y posteriormente fue nombrado canónigo y canciller de la curia episcopal. En el año 1884 fue nombrado obispo de Mantua, Italia. Con su intensa acción pastoral, anticipó algunas de las líneas que adoptaría después como pastor de la Iglesia Universal. Promovió la vida del seminario, la práctica de los sacramentos, el canto litúrgico y la enseñanza del catecismo. El 5 de junio de 1892 fue llamado a la sede patriarcal de Venecia y 11 años después fue elegido para ocupar la silla de Pedro, donde asumió el nombre de Pío X. Defendió la integridad de la fe católica. Además, inició la reforma de la legislación eclesiástica, supervisó la formación de los sacerdotes, hizo redactar un nuevo catecismo, favoreció el movimiento bíblico y promovió la reforma litúrgica y el canto sagrado. Murió en el año 1914 en Roma, Italia, y fue canonizado en el año 1954 por el Papa Pío XII. Bueno, entonces, a propósito de la memoria de hoy de San Pío X, patrono de los catequistas, y al respecto las lecturas que hemos escuchado, quiero decir lo siguiente. Primero, que todos los bautizados y confirmados estamos llamados a ser testigos del Evangelio. Esto quiere decir que todos estamos llamados a ser catequistas, ¿sí? Catequistas de los demás. Esto nos debe llevar a nosotros a ser ejemplo de vida para los demás, a llevar a los demás el Evangelio, ¿sí? A compartir esa vida del Evangelio con nosotros. Es muy importante que nosotros, los cristianos católicos, asumamos ese papel de ser catequistas, catequistas domésticos, catequistas en el hogar, catequistas en el lugar de trabajo, que nosotros seamos capaces de llevar el Evangelio a los demás, ¿sí? Segundo, debemos también tener una actitud siempre de discípulos ante los que nos enseñan el Evangelio, ¿sí? ¿Quién nos enseña a nosotros el Evangelio? Primero que todo, pues aquellos que saben predicarnos su palabra. También nos lo enseña la Iglesia a través del magisterio, ¿sí? A través de la vida de los santos. Los santos son los grandes catequistas y testigos y ejemplo de nosotros. Los padres de familia, los abuelos, la familia, los amigos buenos que nos muestran a nosotros y nos enseñan el camino del Evangelio. Los sacerdotes, ¿sí? Los catequistas, los seminaristas, los diáconos, todos los que tienen un rol dentro de la Iglesia que nos enseñan a nosotros, y las personas de bien. Así que también nosotros debemos de tomar esa actitud de ser escuchas, de ser discípulos de los que nos pueden enseñar. Tercero, nosotros debemos ser Biblias abiertas para los demás y hasta la muerte. Hubo un santo que nos decía, tal vez el único evangelio que puedan leer los demás sea nuestra propia vida. Así que nosotros debemos ser Biblias abiertas para enseñar siempre a los demás. Y hay que enseñar siempre, ¿sí? O al menos dar un buen ejemplo. Si tú no te comportas bien, si tú no das buen ejemplo, pueda que la otra persona que está contigo, que te ve, que te mira,
asuma que el Evangelio es algo bonito, pero no es algo para seguir. Por eso los sacerdotes siempre debemos ser sacerdotes, así no tengamos el vestido clerical, así no estemos celebrando la misa, debemos ser siempre sacerdotes. Un buen cristiano, una buena persona religiosa, aunque no esté en la iglesia, aunque no esté en el culto, aunque no esté en la misa, siempre debe dar un buen ejemplo a sus hermanos. ¿Sí? Cuarto, dice el Evangelio de hoy, vender todo lo que se tiene para seguir al Señor. ¿Esto qué significa? Pues primero nos tenemos que despojar de lo que nosotros somos. Ese despojo es dejar las cosas que nos gusta para comenzar a ser ejemplo de vida para los demás. Coloco el ejemplo de la mujer que antes de ser madre, que antes de ser esposa, vive su vida normal, ¿sí? Como una muchacha de bien, como una mujer joven, pero cuando se casa, cuando asume el rol de mamá, entonces deja de hacer cosas que hace una soltera para comenzar a tomar en serio esa actitud de ser esposa y de ser madre. Así también nosotros los cristianos debemos de ser ejemplo para los demás, despojarnos de nuestros gustos para comenzar a ser ejemplo para los demás también. Hay que dedicarle tiempo a Dios, a la iglesia y a los hermanos, ¿sí? Aunque todos tenemos derecho al descanso, aunque todos tenemos derecho a vivir libres y contentos, debemos asumir el Evangelio dentro de nuestra vida. El Evangelio ya es para nosotros un ritmo de vida que debemos nosotros aceptar y comenzar a vivirlo con alegría. Y finalmente, que las enseñanzas de Jesús, mis queridos hermanos, sea la ruta de nuestra vida. ¿Cuál es el GPS de un cristiano? El GPS es Jesús. ¿Cuál es la meta? Jesús. ¿Cómo debemos caminar? Como Jesús nos enseña. Este día, pues, de los catequistas, asumamos ese compromiso que tenemos como cristianos y avancemos juntos hacia el cielo, pero también atrayendo a los demás en el amor y en el compromiso de cristianos. Dios los bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un feliz día para todos.